Anoche escuché mi nombre en un mensaje y supe lo que venía. No fue un grito, no fue una discusión, fue apenas un susurro desde el teléfono de mi hija en la cocina. La casa estaba en silencio. A mis 65 años, el silencio ya no es algo raro, es algo que vive conmigo. Me levanté despacio, las rodillas siempre protestan primero. No quería escuchar, pero escuché. Sí, mamá ya no puede hacer muchas cosas sola. Hubo una pausa, luego la voz de mi yerno, baja, como si hablaran de un mueble viejo. Tal vez deberíamos empezar a pensar en otra solución. No dijeron más, pero no hacía falta. A cierta edad uno aprende a escuchar lo que no se dice. Regresé a mi habitación. La puerta se cerró con ese sonido suave que hacen las puertas cuando no quieren molestar a nadie. Durante años esa casa había sido mía. Yo elegí las cortinas. Yo planté las flores en el pequeño balcón. Yo aprendí dónde cruje cada tabla del suelo. Y ahora caminaba como si fuera una visita. No es que mi hija sea mala, al contrario, siempre fue buena conmigo. Pero algo cambia cuando los padres envejecen. Las conversaciones cambian de tono. Las decisiones empiezan a tomarse sin preguntarte. No sucede de golpe, sucede poco a poco. Primero te dicen, mamá, déjame hacerlo por ti. Luego dicen, es mejor si no sales sola. Después ya no dicen nada, simplemente deciden. Esa noche me senté en la cama, miré mis manos, las mismas manos que las sostuvieron cuando era bebé, las mismas manos que cosieron sus uniformes escolares, y pensé algo que nunca había pensado antes. Quizás, para ellos, yo ya era un problema que había que resolver. No lloré. A esta edad uno ya no llora tan fácil. Solo te quedas quieta, escuchando la casa, los pasos en el pasillo, el sonido de un vaso en la cocina, y una sensación extraña, como si lentamente te estuvieras volviendo invisible dentro de tu propia familia. Fue entonces cuando escuché algo pequeño, un golpe suave en la ventana. Pensé que era el viento, pero no. Era Lucía, la niña del apartamento de al lado. Tendría unos 7 años. Golpeaba el vidrio con una pelota pequeña. Cuando abrí la ventana, me miró y sonrió. Señora Josefa, ¿puede guardarme la pelota? Mamá dice que mañana la recoge. Nada importante, solo una pelota. Pero cuando me la entregó, la sostuvo un segundo más, como si confiara en mí, como si yo todavía fuera alguien capaz de cuidar algo. Y por primera vez en días sentí algo diferente, no más fuerte, solo distinto. Cerré la ventana. La pelota quedó sobre mi mesa de noche, pequeña, ligera, pero suficiente para recordarme algo que casi había olvidado. Tal vez el mundo cambia cuando cumples 65. Tal vez incluso tu familia empieza a verte de otra manera, pero a veces solo hace falta un gesto pequeño para recordar que todavía existes. Esa noche no dormí mucho. La pelota seguía allí, y yo seguía pensando en aquella conversación en la cocina, porque había algo más que no me dejaba tranquila, algo que nadie me había dicho directamente, pero que yo empezaba a entender. Y cuando lo entendí, la casa volvió a sentirse diferente. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana como siempre. Nada parecía distinto, pero yo sí lo estaba. Escuché a mi hija preparar café en la cocina. Las cucharas chocaban contra la taza. Ese sonido me acompañó durante años. Antes era una señal de que el día comenzaba. Ahora sonaba distante. Salí despacio al pasillo. Mi hija levantó la mirada, sonrió, pero fue una sonrisa rápida, como cuando uno está pensando en otra cosa. Buenos días, mamá. Me senté en la mesa. El café estaba caliente. Siempre me gustó fuerte, pero esa mañana tenía un sabor extraño. No era el café, era el silencio entre nosotras. Antes hablábamos de todo, de vecinos, de recuerdos, de pequeñas tonterías.
Ahora las conversaciones eran cortas, prácticas. ¿Dormiste bien? Sí. ¿Te duele la rodilla? Un poco, nada más. Luego escuché otra vez el teléfono, un mensaje. Mi hija lo miró y lo puso boca abajo. Ese pequeño gesto, tan rápido, pero suficiente para que mi pecho se apretara un poco. Porque cuando alguien esconde algo, no siempre es por maldad. A veces es porque no sabe cómo decirlo. Después del desayuno volví a mi habitación. La pelota seguía en la mesa. La tomé con las manos, era ligera. La giré lentamente y recordé algo. Cuando mi hija tenía la edad de Lucía, también olvidaba sus juguetes en casa de los vecinos. Yo caminaba 2 pisos para recuperarlos y siempre decía lo mismo: gracias por cuidarlo. Cuidar, esa palabra. Hace años era algo natural para mí. Ahora parecía que el mundo pensaba que yo ya no podía hacerlo. A media tarde escuché otra vez el golpe en la ventana. Lucía. Abrí. Sus ojos brillaban. ¿Tiene mi pelota? Se la entregué. La sostuvo fuerte contra el pecho. Sabía que usted no la perdería. Y luego salió corriendo por el pasillo. Solo dijo eso, nada más. Pero esa frase se quedó conmigo mucho tiempo. Porque tal vez, cuando cumples cierta edad, las personas empiezan a hablar de ti como si ya no estuvieras del todo aquí, como si fueras frágil, como si fueras un problema que hay que organizar. Pero esa niña no vio eso, solo vio a Josefa, la señora que puede guardar una pelota. Esa noche escuché a mi hija caminar por el pasillo otra vez. Esta vez no me levanté, no escuché la conversación, no quise hacerlo, solo miré el techo y pensé en algo que tal vez nunca dije en voz alta. A veces el cambio en la familia no llega con peleas, llega con pequeños silencios, con decisiones tomadas en voz baja, con miradas que duran un segundo menos, y uno lo siente, antes de que alguien lo diga. No sé qué decidirán mañana, no sé si esta casa seguirá siendo mi casa, pero hay algo que entendí esa noche, mientras la pelota ya no estaba sobre mi mesa. El mundo puede empezar a verte diferente después de los 65, pero eso no significa que hayas desaparecido, solo significa que algunos dejaron de mirar. Y ahora me pregunto algo. ¿Alguna vez sentiste que tu propia familia empezó a verte diferente sin decirlo en voz alta? A veces los cambios en la familia no llegan con discusiones ni con palabras duras, llegan en silencio. Llegan cuando empiezas a notar pequeñas diferencias en las miradas, en las decisiones que otros toman por ti, o en esas conversaciones que ya no ocurren frente a ti. Después de los 65 años, muchas personas comienzan a sentir algo difícil de explicar. No es abandono, no es odio. Es una sensación suave pero constante de volverse un poco invisible dentro de su propia familia. Envejecer no solo cambia el cuerpo, también cambia la forma en que el mundo te mira. En muchas familias los hijos empiezan a preocuparse más, a tomar decisiones por tu bien, y sin darse cuenta pueden hacer que una persona mayor sienta que ha perdido algo importante, su lugar, su voz o su independencia. Estas señales no siempre se dicen en voz alta, pero existen en muchas historias reales de padres y madres mayores. Por eso, hablar de estos momentos es importante, no para culpar a nadie, sino para entender mejor lo que sienten muchas personas mayores cuando las dinámicas familiares empiezan a cambiar con la edad. Porque al final, todos llegaremos a esa etapa de la vida, y todos necesitaremos sentir que seguimos siendo vistos, escuchados y recordados dentro de nuestra propia familia.